¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a la sesión de este sábado. ¿Sale? El día de hoy vamos a ver, como lo ven ustedes ahí en pantalla, los prototipos textuales. ¿Qué son los prototipos textuales? Bueno, como ya hemos visto, para que el texto se construya en un mensaje con todas sus propiedades, tiene que tener lo que vimos la clase pasada, que es la adecuación, la cohesión y la coherencia. Pero existen diferentes tipos o diferencias más bien entre los textos. Cada uno de esos textos tiene algo en particular. Y, ojo ahí, dependiendo del propósito con el que es creado, son esos tipos o esos diferencias. ¿Sale? Con tales rasgos o con esos rasgos, el texto toma diferente forma de expresión, de los cuales nosotros vamos a clasificar en, en varios tipos, que son narración, descripción, exposición, argumentación y diálogo. Fíjense bien, a final de cuentas, las características estructurales de los textos son aquellos elementos que los definen y pueden ser externas o internas. Las externas son aquellas que se observan a simple vista, sin necesidad de leer el texto, y se refiere a cómo están distribuidos, es decir, los párrafos o los esquemas de presentación. Y las internas, aquellas que sí tenemos que leer el texto. Por ejemplo, la objetividad, la subjetividad, las marcas textuales, los modos discursivos, y precisamente los prototipos textuales. ¿Sale? Nosotros, o al menos cuando estamos hablando, nuestras palabras pueden expresar diferentes tipos de idea. Como ven ustedes ahí en la pantalla, nosotros podemos relatar, nosotros podemos describir, nosotros podemos, como dice ahí, exponer, o como estoy ahorita yo exponiendo, o como dice acá abajo, discutir, o aquí abajo, dialogar. Si se fijan, al nosotros emitir palabras, cualquiera de las cosas que tenemos ahí la podemos hacer. ¿Sí me explico? Yo relato una situación, algo que me pasó. Yo describo cómo iba vestida la joven que está ahí en la pantalla. O yo expongo como ahorita un tema en la clase o varios temas o expongo cómo pasaron las cosas. O puedo discutir cuando estoy enojado, cuando hablo con palabras fuertes, estoy discutiendo. O puedo simplemente platicar, dialogar. Es decir, me pasó esto, tú opinas esto, yo digo esto. Y ahí estamos nosotros dialogando, utilizando nuestro lenguaje. ¿Cuáles son los prototipos textuales? Bueno, como dijimos ahorita, puede ser la narración, que es con el que empezaremos, puede ser la descripción, puede ser el diálogo, asimismo también puede ser la exposición, o por ahí está la argumentación, que es cuando caemos en dar conceptos propios acerca de un tema y que alguien tiene un concepto diferente, entonces argumentamos. O puede ser simplemente una conversación. ¿Sale? Vamos entonces nosotros a verlos. Por principio de cuentas, y como les dije ahorita, vamos a empezar con la narración. Narrar, ¿qué significa, chavos? Bueno, narrar significa contar o relatar ya sea una o varias acciones, o también hechos, o también sucesos que nos ocurrieron o que ocurrieron a alguien, o también puede ser que no ocurrieron, que no sucedieron realmente, pero que en la imaginación los tenemos o los inventamos. Por ejemplo, si se fijan ahí, perdón, en la primera imagen, ahí está un joven
agarrándose la cabeza y si se fijan por ahí pasa como un espíritu. Algunos de ustedes me van a decir, la Llorona, profe. Pues no sé, ¿no? Pero los espíritus pues nos lo estamos imaginando o pensamos que ahí está. O por ejemplo los niños que están ahí leyendo. O por ejemplo la Guerra de las Galaxias o los cuentos de ciencia ficción son cosas que pues no sucedieron. Alguien se las imaginó, escribió y lo llevaron al cine. ¿Sale? Nosotros, cuando narramos, presentamos los acontecimientos. Podemos narrarlo, podemos recordarlo o podemos reproducirlo en palabras por escrito, es decir, escribir lo que está o lo que estamos diciendo. ¿Cuáles son los componentes principales de una narración? Bueno, de entrada, nosotros tendríamos que hablar de un ambiente, es decir, en qué situación se dio el hecho que se va a relatar. Por ejemplo, eh, era un día soleado, la, la brisa del mar acariciaba mi cara, ¿no? O sea, te estoy narrando que es un día donde salió el sol, ¿no? Está brillante, y que estoy en la playa, porque la brisa del mar, pues imagínate, aquí en Torreón, aquí en Matamoros, en Lerdo, en Gómez, no podemos sentir la brisa del mar porque no tenemos el mar, ¿sale? Entonces, la brisa del mar forzosamente tendría que estar yo en el mar, o bueno, en la playa, ¿sale? Ahí creo un ambiente, describo, narro en dónde estoy, en dónde sucedió el hecho. Luego están los personajes, aquellos que intervienen en ella. Si yo digo que la brisa del mar acarició mi cara, ¿quién es el personaje ahí? Pues obviamente yo, porque es mi cara, ¿sale? Entonces, ahí estamos hablando, hoy ya involucro a un personaje. Y si digo, y al voltear, la miré a ella, guapa, impresionante, imponente. Ahí ya involucro a otro personaje. No dije su nombre, más sin embargo sí dije que era una dama, una mujer, ¿sale? Y entonces, ese es otro de los componentes, los personajes. Cuando yo narro, tengo que decir los personajes que intervienen en mi narración. Y luego está la acción, como ustedes lo ven ahí, como lo ven aquí abajo. Aquí abajo. Lo que sucedió, o sea, la manera en que intervino cada personaje o las reacciones que estos tuvieron ante lo sucedido. Por ejemplo, en el relato que les dije ahorita, yo me levanté y corrí hacia ella, mas sin embargo una piedra me hizo caer y ella se rió profundamente. O sea, yo ya vi, me quise parar, me paré, fui corriendo hacia ella, pero una piedra, ¡paz! Me caí y ella, ja, 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 se rió. O sea, ¿cómo reaccionó? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Eso es lo que vamos a decir en la acción. Fíjense bien, en una narración es más común, por obvias razones, el uso de verbos y sustantivos. Ella corrió, ella rió, ella carcajeó, yo me levanté, yo corrí, y no tanto del uso de adjetivos como en la descripción. Ahorita vamos a ver en la descripción que utilizamos adjetivos para, volvemos a lo mismo, describir un objeto, una persona. Ahora bien, en la narración hay que tener cuidado con la concordancia de los tiempos, de los verbos. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hablar en pasado, tengo que seguir hablando en pasado. No puedo yo nada más decir así o asá. O sea, yo estaba riendo, pero pero yo jugué, pero yo juego, o sea, no. O sea, si estaba en pasado, sigo en pasado. Entonces, como dice ahí, si empieza a ser el tiempo pasado, tendrás que seguir usándolo, ¿sale? Y también hay que respetar lo que decíamos las clases pasadas, la concordancia del sujeto. O sea, que hay que dejar muy en claro o que se entienda claramente quién hizo cada cosa. Es decir, si yo digo que ella se rió
ya estoy dejando muy claro quién se rió. ¿Sí me explico? Entonces, hay que dejar muy claro o más bien la concordancia es dejar muy en claro quién hizo qué. ¿Sale? Una de las cualidades básicas de la narración es su rapidez. O sea, va directo al grano, no anda relatando, no es como un cuento. Y el movimiento, es decir, los personajes interactúan, hacen, vienen, corren, gritan, saltan. ¿Qué elementos pudiesen intervenir en la narración? Pues el suspenso y la sorpresa, es decir, saber qué va a pasar. Ese es el suspenso. Y la sorpresa, cuando algo pasa, cómo reaccionan los personajes. Si se entristecen, si se sorprenden, si se alegran, o sea, cómo van a reaccionar. Normalmente, los relatos o las narraciones pueden ser de 5 tipos básicos. Será el cuento, más bien puede ser el cuento, puede ser la novela, puede ser una fábula, puede ser una leyenda, puede ser una anécdota. Yo creo que ustedes a lo largo de todos estos años que han vivido, pues han leído al menos una de cada una, al menos por obligación de las materias en las que han estudiado, las de español o las de literatura. ¿Sale? Un cuento, una novela, una fábula, que esa nos deja una enseñanza, una leyenda, una anécdota. Por ejemplo, una leyenda, pues la más común aquí en México es la de La Llorona, por ejemplo. Una anécdota, algo que te cuenta tu mamá que sucedió, tal vez con tus abuelitos, tal vez con tu papá, tal vez con tus tíos, tus hermanos, no sé. ¿Sale? Esos son los que normalmente son los tipos de narración. Y entonces la narración, jóvenes, tiene el propósito de relatar algo delimitado por el tiempo y el espacio, donde se suscitan los hechos. Es decir, relatamos un suceso con sustantivos y verbos. Y los elementos de esta narración tienen que ser, primero, el narrador, o sea, ¿quién cuenta la historia? Puede ser alguien real o alguien imaginario, o puede ser referido a primera persona, a mí, ¿sí me explico? Luego está el acontecimiento, es decir, el hecho como tal, lo que sucedió. Aquí obviamente es lo más importante porque vamos, en base a ese hecho, en base a esa acción, es donde gira toda la narración. Los personajes, el ritmo del relato, es decir, si hacemos pausas, si vamos a acciones con intensidad, cómo se desarrolló, etcétera, etcétera. Luego, como dijimos ahorita, los personajes, o sea, ¿quiénes son los que se involucran ahí? El ambiente, como dijimos también, dónde sucedieron los hechos, cuáles fueron las circunstancias y el tiempo, es decir, cuándo suceden los hechos. ¿Sale? Eso fue por parte de la narración. Y por ejemplo, viene este ejemplo de narración. Es un relato referente a una rosa. Dice, quien admire la rosa por su belleza, que se acuerde de la herida de Afrodita. Amaba, en efecto, la diosa Adonis, pero, a su vez, Ares también estaba enamorado de ella, y la diosa ofrecía a Adonis la misma disposición que Ares mostraba a Afrodita. Un dios estaba enamorado de una diosa, y una diosa perseguía a un hombre. La pasión era igual, aunque difería del género. Ares, a causa de los celos, quería eliminar a Adonis, por considerar la muerte de Adonis como la disolución del amor. Así pues, Ares ataca a Adonis. La diosa, al enterarse del acto, se apresura a socorrerlo y, cayendo en un rosal a causa de su precipitación, chocó con sus espinas y con ellas se atraviesa la planta del pie. Pero la sangre que brotaba de la herida cambió de color de la rosa en su aspecto, en su propio aspecto. Y la rosa, que al principio había sido blanca, transformó su apariencia en lo que ahora en ella se contempla. Y como ven ahí la flor, la rosa, se ve roja. O sea, se pintó con la sangre. ¿Sale? Vamos entonces ahora, bueno, vamos aquí en esto.
Si se fijan, ahí narra cómo sucedió la cosa, cuáles eran los antecedentes, lo que pasó y cómo fue el desenlace. ¿Sale? Ahora vamos entonces a la descripción. Y en la descripción, como decíamos hace unos minutos, es plasmar a detalles las características de un lugar, una persona o un objeto. ¿Sale? Es como si fuera un dibujo hecho con palabras. En este prototipo textual, nosotros nos valemos principalmente del adjetivo, es decir, calificamos, o los adjetivos, como tú sabes, sirven para calificar o señalar cualidades o delimitar rasgos y otras funciones. Por ejemplo, algunos tipos de descripciones pueden ser la prosopografía, que es la descripción física de una persona. O sea, cuando tú haces una descripción de una persona, estás haciendo una descripción posopográfica, perdón. ¿Sale? Está también la etopeya, que es la descripción moral, cómo debería de ser. ¿Sale? Está también el retrato, que es la descripción que enlaza las dos anteriores, lo que yo veo y lo que es. ¿Sale? Luego está también la fotografía, perdón, la topografía, que es cuando describen un lugar. Fíjense bien, normalmente en las construcciones o en las carreteras se utiliza un topógrafo, que es el que describe, no sé si los han visto cuando van por la carretera con un tripié y una como camarita, es el que describe cómo está el lugar donde se va a construir, o si hay que aplanar, o si hay que cortar, ¿sí me explico? Y también está la cronografía, que es una descripción que es referida a un hecho acontecido en un tiempo determinado, en un tiempo específico. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a leer esta descripción. Dice, la rondalla. Al fondo de la plaza se elevaba el ayuntamiento, un edificio encalado, con un largo balcón en el primer piso y ventanas enrejadas en la planta baja. Junto al portón de piedra, perdón, junto al portalón de piedra, en letras doradas, se podía leer la inscripción Casa Consistorial. Cerraban la plaza las fachadas encaladas de unas 12 casas de 2 pisos, con sus balcones y ventanas repletos de geranios y claveles. En los balcones iluminados y junto a las puertas de las casas había grupos de personas de todas las edades, con expresión atenta e ilusionada. Las miradas de todo el pueblo se dirigían hacia un tablado que habían levantado en el centro de la plaza, delante del ayuntamiento. Sobre el tablado y a la tenue luz de las farolas, la rondalla animaba con su música la húmeda y calurosa noche de julio. Sentados junto al tablado, los niños escuchaban embelesados. En lo alto brillaban las estrellas. ¿Sí se fijan? Ahí me está describiendo con adjetivos muchas cosas, cómo estaban las cosas. Por ejemplo, las letras eran doradas, ¿sale? Y también por ejemplo, aquí dice el tablado, la luz tenue de las farolas, húmeda y calurosa noche. Embelesados estaban los niños y en lo alto brillaban las estrellas. Si se fijan, me dicen cómo estaban las personas, cómo era la noche. O sea, yo ya puedo entender o puedo hacer una imagen en mi mente de lo que estaba pasando, de cómo estaba pasando. ¿Sale? Ahora viene el texto expositivo de la exposición. Y dijimos por ahí, los textos que pertenecen a la exposición son aquellos textos informativos o que manejan conceptos muy concretos. Fíjate bien, los propósitos de este prototipo textual son presentar información en forma clara, ordenada y sistemática.
Es decir, los hechos y las ideas tal y como son y de manera ordenada, de manera sistemática. ¿Cuáles pueden ser las variantes de la forma expositiva? Bueno, por un lado puedo hacer una descripción técnica, es decir, cuando yo te describo lo que contiene un coche o lo que contiene una mermelada, no sé. Una definición, cuando yo digo, bueno, ¿qué significa párvulo? Ah, bueno, párvulo significa pa, 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 pa. Eso es una definición. Un análisis, cuando de una situación analizas los factores o analizas las características, eso puede ser. Un resumen, por ejemplo, cuando hacemos un resumen, también pudiese ser un tipo de exposición. O un informe, cuando rendimos un informe que nos piden los profesores, también sería. O una reseña de un evento, de un suceso, hacemos una pequeña reseña, o sea, un extracto de lo más importante y lo exponemos. ¿Sale? Vamos a un ejemplo o ejemplos de exposición. Dice, como el arco iris en el ojo humano, el diafragma tiene la función de regular la cantidad de luz admitida en la cámara fotográfica. Este dispositivo se acciona mediante un amarillo giratorio sobre el cual se hallan inscritas las distintas aberturas expresadas en cifras: 1.4, 2, 2.8, 3.5, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 y 23. Dichas cifras suelen ir precedidas de la letra F, que significa focal. No todos los aparatos fotográficos presentan necesariamente esta gama de aberturas. Para resumir, estas cifras presentan un valor focal correspondiente a la abertura del diagrama, pero conviene subrayar que la cifra más baja de las inscritas en el anillo giratorio, ya sea 1.4 o 2.8, indica la máxima abertura de la lente, en tanto que la cifra más alta, 16, 22 o 32, según el tipo de cámara, indica la abertura más pequeña, la que deja pasar menos luz. Ojo, si se fijan aquí, lo que está haciendo es exponiendo o dando un resumen técnico de lo que hace una cámara o del funcionamiento de una cámara. Yo sé que ustedes este tipo de cosas ni siquiera conocieron estas cámaras ya. Hay unas cámaras que tú le mueves a un botoncito giratorio y ahí te va diciendo qué tanta luz deseas o permites que entre al presionar el obturador, es decir, a capturar la imagen. Y si se fijan, me está exponiendo qué hace y cómo lo hace. ¿Sale? Por ejemplo, ahí donde dice el 1.4, el 1.8, lo que hace es la mayor cantidad de luz. Y el 16, 22, 32, la menor cantidad de luz. Me está exponiendo lo que dice. ¿Sale? Y luego está otro tipo de texto, un prototipo textual que se llama la argumentación. Y la argumentación, como dijimos ahorita, es el conjunto de razonamientos que conducen a lograr ya sea una aceptación o un rechazo de una tesis propuesta. Es decir, yo te digo algo que considero y tú me das argumentos, por eso se llama argumentación, de por qué crees que no puede ser así o que no debe ser así. Y luego yo te rebato con más argumentos de por qué considero que sí. Y se supone que en esa estira y afloje debemos de llegar o a que tú aceptes lo que yo digo o a que yo acepte lo que tú dices. ¿Sale? La argumentación por obvias razones entonces requiere un mayor desarrollo intelectual, es decir, que tengas la capacidad de pensar y desarrollar pensamiento y de expresarlo. Y aparte de que conozcas del tema. O sea, si voy a hablar de renacuajos y tú no siquiera sabes qué es un renacuajo, pues no podemos argumentar acerca de este tema. ¿Sale? Los temas que pueden abordarse, pues bueno, son muy variados.
política, desarrollo social, salud, educación, religión, libertad, entre otros, ¿no? Prácticamente de cualquier tema podemos argumentar, pero, como dice ahí, requiere que conozcas, perdón, y que puedas desarrollar intelectualmente. Vamos a ver un ejemplo de argumentación, ¿sale? Dice ahí, hay muchas formas de fomentar el hábito de la lectura, pero se ha comprobado que ninguna es más eficaz que la natural emulación. Padres que leen engendrarán hijos lectores, pues sobre todo, a través del ejemplo nace el interés, a diferencia del discurso que amonesta y castiga la falta de inclinación. Luego están los profesores, los promotores de la lectura, los bibliotecarios y demás favorecedores del libro que si consiguen hacer placentera la experiencia de leer, reafirmarán el gusto en aquellos que ya lo tenían o despertarán la inquietud lectora en quienes aún no habían contraído el vicio lector. Si leer nos sirve para ser mejores, o bien, pese a su aparente influjo benéfico, no nos salva de ser peores. Es algo que solo sabremos en la medida en que leamos y en que reafinemos el sentido de la experiencia. O sea, ahí está dando punto de vista de lo que, de la lectura, de qué hace la lectura en los humanos, cómo nos puede ayudar, cómo fomentar la lectura, ¿sale? Y a lo mejor yo puedo decir, no, hombre, el que dice eso está loco y por esto, por esto, por esto. Entonces, dependiendo de si conozco del tema, de si lo puedo llevar más allá. También, como decíamos, está el diálogo, la forma del diálogo. Y el diálogo es o puede formar parte de cualquier escrito. Y en cuanto a su forma también se le considera un prototipo textual, ¿sale? El diálogo, como ustedes saben, pues es la conversación entre dos o más personas, las cuales exponen sus argumentos y sus puntos de vista alternadamente, es decir, uno y después otro y después otro, ¿sale? Hay diálogos que conducen meramente al intercambio de datos o expresiones. Hola, hola. Esa es una expresión. O, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años. Tan, tan. Datos, intercambio de datos o expresiones. Por ejemplo, también una entrevista periodística sobre un tema. Oye, pues, ¿qué opinas de que la gasolina está más cara? Ah, pues yo opino que esto, que esto, que esto y que lo otro. Tan, tan. Entre más ir y venir, pues más largo se hace el diálogo, ¿no? Pero también hay diálogos que tienen solo la parte emocional. Por ejemplo, oye, ¿cómo estás? No, pues ahí más o menos. ¿Te sientes bien? Sí, sí me siento bien. Y luego, ¿qué onda? ¿Lo extrañas? ¿La extrañas? Pues sí, un poco, pues ya ves que yo estaba muy enamorado. Y ahí nos vamos, en la parte meramente emocional. ¿Sale? Por ejemplo, aquí está un ejemplo de un diálogo. Dijo Maite, me gustaría ir a un restaurante y añadió, que esté en Barcelona. Vale, pues vamos, le respondió Juan. Y los dos entraron en el coche rumbo al restaurante. ¿Qué te parece? Está bien, ¿no? Es lo básico. O sea, hay, yo digo una cosa, ella dice otra cosa, pues órale va. Tan, tan. Ese es un diálogo. Y como conclusión, chavos, como, como conclusión de esto que estamos hablando, que es del tema de los prototipos textuales, yo les puedo decir que los prototipos textuales son muy importantes, al menos en lo que respecta a la materia de español, sobre todo cuando se da en secundaria, que ustedes ya la estuvieron viviendo, y ahora que ingresen al nivel medio superior, así se le llama a la prepa. Cuando tú entras a prepa, entras al nivel medio superior, ¿sale? ¿Por qué son muy importantes? Como yo les dije la semana pasada, esto nos va a enseñar a comunicarnos de manera adecuada, de manera eficaz, de manera eficiente. Y aquí también vamos a poder conocer qué tipo de comunicación o de prototipo textual estoy utilizando
al comunicarme o cuando estoy leyendo, qué tipo de prototipo textual estoy leyendo. ¿Qué es lo que tengo en mis manos? ¿Qué es lo que tengo? O cuando platicamos, pues estamos dialogando. Si estoy dialogando muy airadamente o muy fuertemente, a lo mejor estoy discutiendo o argumentando, ¿sale? Recuerden que dependiendo de este tipo de situaciones, es lo que nosotros vamos a llamar o vamos a identificar el prototipo textual, ¿sale? Bueno, me da muchísimo gusto haberlos saludado y visto en este día. Nos vemos la próxima semana. Que tengan bonito fin de semana. Gracias.